A ver, chicos, continuamos. Entonces, ya hemos explicado de qué va lo que es el dominio de frecuencia, respuesta en frecuencia, ¿no? Y ya hemos visto cuáles son los diagramas principales que vamos a trabajar. Entonces, como decía, vamos a entrar un poco más a detallar lo que son los diagramas, ¿no? La primera pregunta que vamos a responder es: ¿por qué trabajamos los diagramas de manera logarítmica? ¿No? ¿Por qué los trabajamos de manera logarítmica? Pues, ¿qué ocurre cuando trabajamos principalmente lo que es la magnitud? ¿No? Tenemos un sistema que está compuesto de varias cosas, ¿no? Digamos, una ganancia, un retardo, ceros, polos, ¿no? Y trabajamos de manera logarítmica esa parte, lo que sería es 20 logaritmo del módulo de GJ omega, ¿no? Sería 20 logaritmo de cada uno de estos elementos de acá. Y de ahí hay que recordar la propiedad de logaritmos, ¿no? El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. No, entonces, esto del logaritmo de acá lo vamos a poder descomponer como la suma de cada uno de estos logaritmos, ¿no? Logaritmo de la ganancia, logaritmo del retardo, logaritmo de cada uno de estos ceros, y finalmente el logaritmo de cada uno de los polos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el diagrama de, principalmente en el de magnitud? ¿No? El diagrama de magnitud, viéndolo de manera logarítmica, lo vamos a poder obtener como la suma de cada uno de los diagramas de sus componentes. ¿No? Vamos a poder, si el G lo podemos decomponer en varios componentes, ¿no? Y sabemos cómo es el diagrama para cada uno de esos componentes. Entonces, vamos a poder obtener el diagrama de G como la suma de todos sus componentes. Sí, entonces, ese es el principal motivo por el cual trabajamos de manera logarítmica y es por el motivo por el cual vamos a analizar cada uno de los componentes por separado. No, porque una vez que conocemos cómo se comporta cada componente por separado, lo único que vamos a tener que hacer es cuando tengamos nuestra función de transferencia, dividirlo en los componentes y analizar cada componente por separado, ¿no? Y de ahí simplemente va a ser la suma de las cosas. Y eso no va a ocurrir solamente para lo que es magnitud, porque en fase también va a ocurrir lo mismo, ¿no? Lo que ocurre es la propiedad de complejos, ¿no? Cómo se determina el argumento de un producto. El argumento de un producto de complejos es la suma de los argumentos de cada complejo. Entonces, en cuanto a argumento de GJ omega, también vamos a tener, ¿no? La suma de los argumentos, ¿no? Argumento de la ganancia, argumento del retardo, argumento de cada uno de los ceros y después el argumento de cada uno de los polos. Entonces, finalmente, lo que vamos a trabajar es eso, ¿no? Cuando trabajemos con respecto a lo que es omega, lo que vamos a poder hacer es una superposición de lo que son los diagramas. ¿No? Y esto, recuerden, lo de escala logarítmica lo estamos viendo para lo que sería diagrama de Bode principalmente. Entonces, para diagrama de Bode vamos a poder hacer esto de acá, ¿no? Determinar cómo es el diagrama para cada uno de los elementos y después simplemente sumar todos los diagramas. Entonces, veamos cada uno de los elementos, ¿no? Que podríamos obtener. Y las opciones no son muchas, así que vamos a poder ver todas las posibles opciones. Y de esta forma vamos a poder ver cualquier función de transferencia va a poder ser determinada como una suma de todas estas opciones. Y vamos a poder determinarlo. Entonces, lo primero es un polo simple. No, polo simple lo vamos a determinar como una función de transferencia de 1 sobre tau s más 1. Ok, recuerden que nosotros le poníamos esta forma para poder tener ganancia 1, ¿no? Con esto nos aseguramos que el sistema tiene ganancia 1. ¿Y por qué nos va a ser muy relevante que tenga ganancia 1? Porque recuerden que acá podemos separar una ganancia, ¿no? Y la ganancia va a ser un término adicional de lo que sería nuestro sistema, ¿no? Ganancia por acá, ganancia por acá. Entonces, lo que vamos a hacer es eso en general, ¿no? Sacar lo que es ganancia y que todos los términos restantes tengan ganancia 1 para poder separar la ganancia de una manera muy directa y cómo eso va a terminar afectando lo que es nuestro sistema. Entonces, por lo simple, un sistema con un polo y ganancia 1 básicamente, lo vamos a poder determinar de esta forma. Para todos vamos a ver rápidamente cómo es la representación matemática, pero lo que nos va a interesar es ver cómo queda el diagrama. No, recuerden, reemplazamos J omega, lo podemos colocar como eh, suma de complejos, podemos ver rápidamente cómo queda el módulo, en este caso es menos 20 logaritmo del módulo del denominador, simplemente, porque estamos trabajando ya en logaritmo. Un logaritmo esto sería módulo de arriba menos módulo de abajo. Módulo de arriba es 1. Y
pasando el logaritmo, eso es un cero. Por eso queda como menos 20 el logaritmo de lo que es el denominador, que sería raíz de 1 más omega tau cuadrado. No, tenemos raíz, la raíz también la podemos sacar fuera del logaritmo, esto va a quedar como menos 10 veces el logaritmo de 1 más tau cuadrado omega cuadrado. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Cuando omega va hacia 0, ¿no? Omega va hacia 0, esto va hacia 1, como esto va hacia 1, todo esto va a ir hacia 0. Entonces, en el límite, cuando la frecuencia va hacia 0, lo que va a ocurrir con la magnitud va a ir hacia 0 decibeles. No, recuerden que esos son decibeles cuando estamos trabajando con logaritmos. ¿Y qué ocurre cuando vamos hacia infinito? Cuando vamos hacia infinito, este 1 no va a ser relevante, se va a poder obviar, y eso se va a convertir en menos 20 logaritmo de tau, menos 20 logaritmo de omega. ¿No? Entonces, menos 20 logaritmo de tau es una constante, no nos va a ser muy relevante, hasta cierto punto. Lo que nos va a ser más relevante es el menos 20 logaritmo de omega, ¿no? Porque en el infinito, eso también se va a poder eliminar, comparado con esto de acá. ¿Y esto qué significa? Que dado el logaritmo de omega, ¿no? Y después que trabajamos con lo que es una escala logarítmica, en lo que es la frecuencia, ¿no? Dado el logaritmo de omega, esto va a tener una pendiente de menos 20 decibeles, ¿no? Va a ser una pendiente de menos 20 decibeles en cada década, ¿no? Porque viéndolo como una recta, cada vez que esto aumenta 1, significa que el omega se ha multiplicado por 10, ¿no? Y es por eso que decía que el concepto de décadas dentro de lo que es la frecuencia es muy importante cuando comenzamos a ver los diagramas de Bode. Entonces esto al final va a ser una recta que va a terminar con pendiente de menos 20 decibeles en cada década y va a pasar por la frecuencia de 1 sobre tau. 1 sobre tau con 0 decibeles, que es lo que nos va a dar este punto de acá. ¿Qué ocurre con el argumento? El argumento de 1 sobre j omega tau más 1 va a ser nuevamente menos el argumento del denominador. Y el argumento del denominador, recuerden, parte imaginaria sobre parte real. Parte imaginaria es omega tau, parte real es 1. Entonces va a ser menos arcotangente de omega tau, ¿no? Nuevamente, cuando omega va hacia 0, el argumento va a ir hacia 0. Cuando omega va a infinito, el arcotangente se va hacia más 90 y por este menos termina en menos 90. No, y un punto particular que podemos determinar es qué ocurre cuando omega es 1 sobre tau, ¿no? El arco tangente va a ser 45 grados. Sí, entonces, ¿cómo vamos a poder graficar esto de acá? ¿No? Primero, cuando estamos yendo hacia 0, la magnitud va a ir hacia 0, es lo que estamos representando por acá. Cuando la frecuencia va hacia infinito, la magnitud va a tender a una recta de pendiente menos 20 decibeles por década y va a pasar por 1 sobre tau. Entonces, vamos a empezar en 1 sobre tau, en 0 decibeles. Y de ahí vamos a bajar con una pendiente de menos 20 decibeles por década, ¿no? Recuerden, menos 20 decibeles por década lo que va a significar es que pasada una década, o sea, cuando multiplicamos por 10 lo que es la frecuencia, vamos a bajar 20 decibeles. Sí, entonces esta va a ser la aproximación que teníamos, ¿no? Cuando tenemos en el límite hacia cero, vamos a ir por acá, en esta recta de acá. Cuando vamos a ir el límite hacia más infinito, vamos a ir por esta recta de acá. Y es por eso que decía, vamos a aproximar mucho lo que son las rectas. Entonces la gráfica real que va a ser una curva por acá, más o menos. Que en los límites va a ser justo estas rectas. Y la parte donde va a tener un poco de diferenciación es cercana al punto de acá, que es 1 sobre tau, que es lo que nosotros vamos a conocer como la frecuencia de corte. No, frecuencia corta, ¿por qué? Porque es la frecuencia donde hacemos el cambio de lo que es la parte horizontal a la parte inclinada. No más que nada eso. ¿Y qué ocurre con el argumento? Nuevamente, el argumento cuando vamos hacia cero va a ir hacia cero. Cuando vamos a infinito va a ir hacia menos 90. Y punto particular, que justo va a ser el 1 sobre tau, es la misma frecuencia de corte. En la frecuencia de corte va a ser menos 45 grados. Entonces ahí vamos a tener una curva que va a ser como una especie de S invertida, ¿no? Y va a ir por acá. Nuevamente esto va a ser una aproximación que nos va a ser más relevante son los valores finales. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda sobre cómo se obtuvo esto de acá.
Resumen, como decía, acá vamos a ir hacia cero, una recta horizontal. En la frecuencia de corte vamos a partir con una pendiente de menos 20 decibeles por década, va a ser una recta que vamos a llegar al infinito. En fase va a ser básicamente, empezamos en cero, llegamos a menos 90 y vamos a trazar una curva que pasa por menos 45 la fase corta, ¿no? Acá pueden ver esta observación. Eh, la diferencia entre la curva real y cada uno de estos puntos la pueden determinar simplemente es reemplazar en esta de acá que está ocurriendo para valores cercanos a uno sobre tau. Por ejemplo, podemos reemplazar directamente uno sobre tau y ver cómo queda la magnitud, ¿no? Se dan cuenta va a quedar menos 10 logaritmo de 2 y lo cual va a ser aproximadamente, si no me equivoco, son 3 decibelios, hagan el cálculo. Entonces acá pueden ver como que en la frecuencia de corte van a tener que bajar unos 3 decibelios para poder llegar a la curva real. No nos vamos a enfocar mucho en eso, simplemente mientras sea algo aproximado que trabajen acá, las curvas van a ser las necesarias que vamos a trabajar. Sí, estos errores van a ser mínimos al momento de aproximarlo por líneas y son cosas que vamos a tomar en cuenta siempre al momento de hacer el diseño en general. Sí, cuando hagamos ya un poco de diseño vamos a ver cómo esto va a terminar afectando nuestras condiciones de diseño. No, pero salvo eso, no vamos a preocuparnos mucho por ello. Entonces, esto es con respecto al polo simple en Bode. Rápidamente, ¿qué ocurre en Nyquist? No, ya habíamos hablado un poquito de esto, cómo quedaba el módulo queda 1 sobre raíz de 1 más tau cuadrado omega cuadrado. Cuando comienzan a mover por respecto a omega, esto de acá con este argumento de acá, lo que va a quedar es una circunferencia. Si lo pueden ver con la separación de X y Y que vimos cuando trabajamos con el sistema de primer orden, que es un sistema por lo simple básicamente, van a darse cuenta que al final va a terminar esta forma de circunferencia. Lo importante es que cuando vamos hacia omega cero, la magnitud va a ir hacia 1 directamente. Cuando vamos hacia infinito, la magnitud va a ir hacia cero. ¿Y qué ocurre con el argumento? El argumento se va a comportar muy similar a lo que era Bode, ¿no? Cuando vamos hacia cero, el argumento va a ir hacia cero. Cuando vamos a infinito, va hacia menos 90. Y para la frecuencia de 1 sobre tau, el argumento es menos 45. Entonces, ¿cómo representamos esto finalmente? Es que empezamos en 1 con un argumento de 0, por eso estamos en la parte real. El argumento comienza a aumentar hasta menos 90, deberíamos llegar hasta esta recta de acá. Pero como en el límite tenemos que el módulo va a ir hacia 0, se va a ir acercando hacia una, como que como de manera asintótica hacia la recta de menos 90. Entonces esto va a ser la representación que vamos a tener para el diagrama de Nyquist para un polo simple. Ok, ¿consultas? ¿No? Profesor, una pregunta. Sí, dime. Si tenemos entradas de diferentes frecuencias, entonces se va a tener, o sea, diferentes amplitudes para cada frecuencia de entrada. Sí, ajá. Tenemos una, la entrada es seno de omega t, la que vamos a trabajar en general. Y eso nos va a dar una salida que, como habíamos calculado, ahora va a ser el argumento de j omega por, perdón, módulo de gj omega por el seno de omega t más, en este caso va a ser el argumento de gj omega. Entonces, conforme vamos variando lo que sería la frecuencia de la entrada, va a ir variando hasta acá, ¿no? ¿Y cómo va a ir variando? Va a ir variando de acuerdo a esto. Entonces, en este caso, conforme vamos aumentando el valor de omega, lo que va a ir pasando es que vamos a ir modificando lo que es el módulo de GJ omega, de acuerdo a esta gráfica, y va a empezar en 1, va a terminar en 0. Sí, si queremos un valor específico para un valor de omega, lo reemplazamos en la ecuación de acá. Para eso tenemos que conocer lo que sería un poco la función de transferencia para tener el valor exacto. Si vamos a dejar con el diagrama de Nyquist, a no ser que tengamos el diagrama de manera exacta, vamos a trabajar con aproximaciones en base a un bosquejo si es que lo tenemos de esa forma. Entonces, cuando querramos información más exacta con respecto a lo que es la magnitud y lo que es la fase,
De preferencia vamos a ir a lo que es el diagrama de Bode, porque ahí vamos a tener un poco más detallado lo que sería la magnitud, ¿no? La magnitud va a ser un poco más sencillo de determinar. Para una determinada frecuencia o va a ser relativamente cercano a cero, o va a ser relativamente cercano a la pendiente de acá. Entonces, dependiendo de la frecuencia, vamos a poder saber cuánto es exactamente el valor, ¿no? Es un poco más directo sacar acá a partir de la gráfica que lo que sería con respecto a Nyquist, ¿no? Nyquist va a tener otros usos, ¿no? Que principalmente es para hacer un poco de estabilidad, ¿no? Pero si queremos graficarlo es de esta manera, ¿no? No sé si hay alguna otra consulta. No, entonces, esto es con respecto a lo que es polo simple. Veamos ahora lo que es un cero simple, ¿no? Es la parte inversa. Entonces, ¿qué va a ocurrir en diagrama de Bode? ¿No? Cuando hagamos el cálculo del cero simple, se encuentra básicamente como es la inversa de lo que es el polo simple. Todo lo que estaba con menos se va a hacer con más, ¿no? Antes teníamos acá menos 10 logaritmo de uno más tau cuadrado omega cuadrado, ahora va a ser más 10 logaritmo de uno más c cuadrado omega cuadrado, ¿no? Le ponemos c cuando es cero, simplemente para poder diferenciar lo que es un tau, nada más. Pero al final el valor es lo que importa, ¿no? Y para el argumento va a ser lo mismo. En vez de menos argumento de omega tau que teníamos en el polo, acá va a ser el argumento, el arco tangente de omega c para lo que es el cero. Entonces, como es solamente el negativo, en gráfica lo que vamos a ver es exactamente lo mismo, ¿no? En polo era cero y de ahí iba con una pendiente de menos 20 decibeles por década en la frecuencia de corte. En cero lo que va a hacer es, va a empezar en 0 decibeles y de ahí en la frecuencia de corte va a subir con 20 decibeles por década. ¿Sí? Entonces va a subir con 20 decibeles por década. ¿Qué va a pasar con el argumento? Va a ser de una manera muy similar. En un polo empezaba en cero y iba hacia menos 90. En un cero va a empezar en cero y va a ir hacia más 90. Y en la frecuencia de corte va a llegar a 45 grados, a comparación de menos 45 grados que era en el polo. ¿Sí? Bien directo, es exactamente lo mismo, ¿no? Solo que está invertido en cuanto a diagrama de Bode. ¿Sí? ¿Qué ocurre con un polo doble en lo que sería Bode? Con un polo doble, ¿no? Cuando hacemos el cálculo, vamos a trabajar con eso que sería la magnitud. Vemos cómo quedaría en los límites para la frecuencia cero. Con la frecuencia base cero, vamos a tener que la magnitud va hacia cero. Con la frecuencia base infinito, haciendo la separación correspondiente, ahora vamos a tener una pendiente de menos 40 decibeles por década. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con el argumento? Se encuentra el argumento va a ser menos dos veces el cotangente de omega t. Básicamente el doble de lo que ocurría para un polo simple. ¿No? ¿Cómo quedaría esto en Bode? Sería una recta original de 0 decibeles, una recta que va a una pendiente de menos 40 decibeles por década, ¿no? Antes era de menos 20, va a ser menos 40. Y el argumento va a empezar en cero y va a terminar en menos 180. Y la frecuencia de corte va a pasar a menos 90 grados, ¿no? Y de hecho acá ya comenzamos a ver un poco lo que es el concepto de superposición de gráficas, lo que es suma de gráficas. ¿Por qué? Porque este polo doble lo podemos expresar como un producto de dos polos simples, ¿no? Tau s más 1 por 1 sobre tau s más 1. Entonces, ¿cómo era la gráfica para 1 sobre tau s más 1? Era por acá, ¿no? Con menos 20 decibeles por década. Y la gráfica para 1 sobre tau s más 1 era la misma, con una pendiente de menos 20 decibeles por década. Entonces, al superponerse, ¿qué es lo que está pasando? Los ceros, las rectas en ceros se mantienen igual. Y de ahí estamos sumando dos rectas con pendiente de menos 20 decibeles por década. Eso lo que nos va a dar es una recta de menos 40 decibeles por década. Entonces hasta ahí está todo conforme. ¿Y qué ocurre con los argumentos? De hecho, acá matemática que estamos viendo es el doble de lo que era el polo simple. Se están sumando directamente, ¿no? Y pasa lo mismo en la gráfica, ¿no? El argumento iba de 0 a menos 90 para un polo simple. Entonces al momento de sumarle otro polo simple, estamos yendo de 0 hasta menos 180. Y la frecuencia de corte lleva a menos 45, ahora está llegando hasta menos 90 porque se está duplicando. No, entonces, de hecho, no era tan necesario analizar lo que era un polo doble, pero lo estamos poniendo para que vean cómo se obtiene matemáticamente.
y que está de acuerdo a lo que estábamos mencionando, que es el tema de superposición de gráficas, ¿no? Que ya va teniendo un poco de sentido y se va generando acá. Y en general, cuando hablemos de superposición de gráficas, vamos a pensar principalmente en cómo se varían los ángulos. Usualmente vamos a ver variaciones de más o menos 90 grados, por ejemplo, cuando vemos el polo simple, un polo simple, cero simple, ¿no? Uno va a menos 90 grados, otro va a más 90 grados. Entonces en el infinito podemos ver hacia dónde vamos a ir yendo. Y cuando comencemos a sumar rectas, básicamente se van a sumar pendientes. ¿No? En este caso estamos sumando dos polos, entonces estamos sumando dos pendientes de menos 20. Eso va a terminar en una pendiente de menos 40. Y eso va a ser la idea general de cómo se irá haciendo las superposiciones. Entonces esto con respecto a lo que es un polo doble. Si lo que vamos a ver en Nyquist, le va a ser muy similar. Vemos cómo queda lo que sería el módulo. El módulo va a seguir yendo de 1 hacia 0. La diferencia va a ser en la parte del argumento. El argumento va a ir de 0 hasta menos 180. Entonces, como va a ir de 0 hacia menos 180, ahora la asíntota, la manera asintótica que vamos a ir por este 0, ya no va a ser por el menos 90, como teníamos un polo simple, sino va a ir por menos 180. No va a ir en ese sentido acá. Entonces vamos a tener una gráfica de este tipo, para un polo doble. ¿Ok? Entonces bien directo. Vamos de 1 hacia 0, pero ahora como estamos yendo con un polo doble, tenemos que llegar hacia menos 180. De hecho, se lo podemos pensar un poco también como diagrama de Bode. Tenemos que llegar hacia menos 180. Entonces partimos de ángulo 0 y vamos hasta ángulo de menos 180, que sería esta recta de acá. ¿No? Y como terminamos con una ganancia de 0, va a tener que ser asintóticamente en el origen, no con ese menos 180. Sí, no sé si hay alguna duda hasta acá. Entonces esto es con respecto a los ceros y polos de primer orden, básicamente, que se van a ir juntando. ¿Cuál es el otro caso que teníamos? El otro caso que teníamos era cuando trabajamos con polos complejos conjugados, ¿no? Cuando trabajamos con polos complejos conjugados, vamos a tener una función de transferencia de este tipo, ¿no? Recuerden que estamos trabajando con ganancia 1, entonces para tener ganancia 1 necesitamos el omega n cuadrado arriba. Entonces, tengan cuidado cuando terminen separando cosas, porque muchas veces se olvidan de este omega n cuadrado, que debe ser parte de la función de transferencia para un par de complejos conjugados, para poder sacar la ganancia total del sistema como un solo término. Sí, acá necesitamos este omega n cuadrado para poder hacer eso. Pues, nuevamente, los cálculos que hay que hacer, no darle forma de la parte compleja a parte real, podemos determinar cómo queda el módulo, ¿no? Y nuevamente vemos que ocurre para algunos valores de la frecuencia. Cuando vamos hacia cero, va a ir hacia cero. Cuando estamos muy por encima de lo que es la frecuencia natural, lo que va a ocurrir es principalmente que estos términos este uno se va a poder eliminar, ¿no? Y va a quedar este término acá, ¿no? En el infinito. Lo que es un punto de cruce, ¿no? Con respecto a la frecuencia natural, que va a ser justo la frecuencia natural en sí. Y vamos a tener una pendiente, ¿no? Nuevamente está haciendo el logaritmo de omega, entonces eso nos va a dar lo que es la pendiente. Y en este caso sería una pendiente de 40 decibeles por década. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a lo que es el módulo. ¿Qué ocurre con lo que es fase? ¿No? Con lo que es fase también podemos determinar de acuerdo al el omega, omega n, cómo va quedando todo. ¿Qué ocurre cuando estamos en cero? En cero la fase vale cero. Cuando la frecuencia es exactamente omega n, lo que va a ocurrir con la fase es que sale menos 90. ¿Y qué ocurre cuando la frecuencia se va hacia infinito? La fase va hacia menos 180. ¿Ok? Entonces hasta acá es muy similar a lo que es un polo doble, ¿no? Pasamos desde 0 hasta menos 180 por un menos 90.
¿no? Pues que acá el -90 ocurre en lo que es la frecuencia natural en vez de lo que llamamos una frecuencia de corte para lo que es el polo doble. Y la parte de la ganancia, ¿no? Empezamos en cero también, va a ser una recta en cero, y vamos a terminar con una recta en pendiente -40 decibeles, ¿no? Muy similar a lo que es un polo doble. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un par de polos conjugados y lo que es un polo doble? ¿No? La principal diferencia es que vamos a tener un máximo, ¿no? Cuando hacemos el análisis de lo que es la frecuencia, la ganancia, ¿no? Queremos ver dónde ocurre un máximo. Este máximo, recuerden, viene un poco la idea de lo que es la frecuencia de resonancia que habíamos hablado del ejemplo de los puentes, ¿no? Esto lo vamos a poder encontrar en este tipo de sistemas. Y tratando de determinar cuál es el máximo, ¿no? La idea es derivar con respecto a la frecuencia para ver dónde ocurre el máximo. El máximo va a ocurrir en esta frecuencia acá, ¿no? Que es la frecuencia natural del sistema por la raíz de 1 menos 2 veces el factor de amortiguamiento al cuadrado. Y esto es lo que nosotros vamos a conocer como frecuencia de resonancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre si es que el factor de amortiguamiento es menor o igual a 0.707? Que de hecho es el valor que hace que esto salga a cero, ¿no? ¿Qué ocurre si es que esto es menor a ello? Lo que va a ocurrir es que va a existir el máximo, ¿no? Va a existir ese pico de resonancia máximo. Y lo que vamos a tener en la gráfica es que va a existir una subida, ¿no? Que como les mencionaba un poco en el ejemplo de lo que es identificación, ¿no? Va a haber una subida y justo eso va a ocurrir en la frecuencia de resonancia, ¿no? Pero esto va a ocurrir solo si es que el factor de amortiguamiento es menor o igual a este valor de acá. Si el factor de amortiguamiento es mayor, no va a existir ese máximo. Va a comportarse de una manera muy similar a lo que sería un polo doble, ¿no? Pero no es exactamente un polo doble. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a ello. Y pues, de manera muy similar a lo que ocurría en lo que era respuesta temporal, no sé si se acuerdan, casi todo dependía de lo que era el efecto amortiguamiento, ¿no? Para lo que era el sobreimpulso y lo que era el tiempo pico, donde ocurría. Acá va a ser muy similar, ¿no? Donde ocurre va a ser va a estar muy relacionado a lo que es la frecuencia de resonancia, que es esta fórmula de acá. Que de hecho es un poco similar, si se dan cuenta de lo que teníamos antes, ¿no? Antes ocurría en el tiempo pico, estábamos relacionando lo que era la frecuencia amortiguada. La frecuencia amortiguada era esto de acá. Entonces las expresiones son un poco similares, ¿no? Pero se obtienen de manera muy diferente, son análisis totalmente diferentes. Así que tengan cuidado, no vayan a confundir las expresiones, ¿no? Este es con respecto a lo que sería la frecuencia amortiguada para hacer el análisis del tiempo pico en lo que es la respuesta temporal. Y esto es para lo que es la frecuencia de resonancia. ¿Sí? Tengan cuidado con ello. Y el pico de resonancia, que tanto estamos subiendo, lo vamos a poder determinar de esa forma, ¿no? Simplemente reemplazar lo que es la frecuencia de resonancia en esa fórmula de acá y nos va a quedar esto de acá. ¿Ok? Esto de acá está en magnitud directamente, dense cuenta. Así que si lo quieren ver en decibeles, tienen que pasarle por el 20 logaritmo. ¿Ok? Tengan cuidado con ello. Entonces, cuando vean el diagrama de Bode, en el diagrama de Bode van a ver eso, ¿no? El 20 logaritmo de, eso, de ese valor de ahí. Y en el diagrama de Bode no van a ver directamente esto. Así que mucho cuidado con ello porque muchas veces también se confunden con ello. Y finalmente el diagrama se va a ver de esta forma, ¿no? El diagrama va a verse, nuevamente, tenemos una recta en cero, ¿no? De ahí tenemos una recta con pendiente a -40 decibeles por década, ¿no? Esta es la frecuencia natural. Entonces, conforme más pequeño es el valor del factor de amortiguamiento, ¿no? Más pequeño es el factor de amortiguamiento, más cercano es la frecuencia de resonancia de la frecuencia natural. Sí, es lo que vamos a ver acá. Cuanto más pequeño es el factor de amortiguamiento, el pico está más cercano a lo que es la frecuencia natural, que es justo ese valor de acá. Cuanto comienza a aumentar, la frecuencia de resonancia comienza a irse más hacia la izquierda. Y eventualmente, cuando pasamos el límite que era de 0.707, vamos a dejar de tener lo que es el pico de resonancia. No va a pasar directamente hacia abajo. Y como decía, va a ser muy similar a lo que era un polo doble.
Entonces, diferenciar entre esto y un polo doble es un poquito complicado, pero como ya tenemos una frecuencia, un factor de amortiguamiento relativamente alto, eh, se podía aproximar mejor como un polo doble. No va a haber mucho inconveniente en cuanto a análisis en frecuencia. ¿No? Donde podría haber un poco más de claridad de cuánto sería el factor de amortiguamiento, podría verse tal vez en fase. ¿No? En fase lo que va a ocurrir es, cuanto más alto es el factor de amortiguamiento, más inclinada va a ser la respuesta. No, entonces, si es una respuesta muy inclinada, va a diferenciarse regularmente de lo que sería un polo doble. Y pues nuevamente, cuando trabajamos gráficamente esas cosas, pueden ser cosas muy aproximadas y va a depender de las consideraciones que tome cada uno. ¿Sí? Pero al final es este gráfico. Nuevamente, vamos de 0 hasta menos 180, pasamos por menos 90 en lo que es la frecuencia natural. Y de ahí simplemente, de acuerdo al factor de amortiguamiento, va a ser más empinado o más echada lo que es la curva para la parte de la fase. ¿No? Y nuevamente el factor de amortiguamiento va a ser muy relevante para lo que es el valor del pico de resonancia y dónde ocurre el pico de resonancia, ¿no? Que es la frecuencia de resonancia. ¿Ok? Si es un valor muy pequeño, de hecho ni siquiera tenemos que ir a la frecuencia de resonancia, podemos asumir que es muy similar a lo que es la frecuencia natural para efectos de graficar, más que nada. ¿Ok? Entonces, resumen, ¿no? Para frecuencias muy pequeñas, la magnitud sale cero. Para frecuencias muy altas, la magnitud sale parte de la recta con pendiente menos 40 decibeles. ¿No? Y como decía, lo podemos aproximar por líneas, simplemente a una línea horizontal en cero, ¿no? A una línea de pendiente menos 40. El punto de corte, que sería como que la frecuencia de corte, sería la frecuencia natural, ¿no? Y pues esas asíntotas, ¿no? Estas rectas, no dependen para nada de lo que es el fotoamortiguamiento. ¿No? Y es algo muy importante porque vamos a poder hacer aproximaciones de nuestro sistema sin tener dependencia de lo que es el factor amortiguamiento. No solo vamos a depender de lo que es la frecuencia natural. ¿No? Y después ese factor amortiguamiento nos va a servir un poco más para darle detalle de lo que sería los picos de resonancia. ¿No? Donde ocurre el pico de resonancia y la frecuencia de resonancia va a ser muy dependiente de lo que es el factor amortiguamiento. ¿Sí? Después para fase, también lo podemos aproximar por líneas, ¿no? Entonces, lo que debemos recordar, ¿no? En cero, cuando la frecuencia tiende hacia cero, vamos a hacer como que por una recta de cero. Cuando tiende hacia más infinito, vamos a ir a una recta de menos 180. Y ahora, qué tan rápido nos acercamos hacia esas rectas va a ser totalmente dependiente del factor amortiguamiento, ¿no? Lo relevante es que cuando la frecuencia es la frecuencia natural, vamos a llegar a menos 90 exactamente. Sí, entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá. No, rápidamente, ¿cómo se vería esto en Nyquist? En Nyquist, cuando son complejos conjugados, vamos a ver algo un poco similar. Eh, conforme más... Esto es muy similar a lo que veíamos en un polo doble, ¿no? La idea principal es, empezamos en uno, terminamos en cero, y vamos a mover el ángulo desde 0 grados hasta menos 180, y todos terminan llegando a esta forma, ¿no? ¿Cuál va a ser la principal diferencia? La principal diferencia va a ser que dependiendo del factor amortiguamiento, la curva se va a hacer cada vez más grande para poder reflejar lo que sería el pico de resonancia, ¿no? El pico de resonancia va a ser reflejado de esa forma, ¿no? Que se está como que expandiendo un poco más antes de llegar, ¿no? Lo normal es que comience a disminuir siempre, ¿no? Si bien en el polo doble lo que estaría pasando es como que la distancia, ¿no? Que está representando lo que es la magnitud,
siempre está disminuyendo, pero acá lo que van a ver es que eventualmente comienza a aumentar, ¿no? Para llegar a lo que es el pico de resonancia, y después comienza a disminuir para representar lo que sería la pendiente menos 40 decibeles. Ok, nuevamente, ¿cómo determinar esto? Se hace por medio de cálculos. En general, vamos a hacerlo por medio de tabulación. ¿No? Vamos a tabular algunos valores para determinar más o menos por dónde está teniendo la tendencia. ¿No? Y cosas importantes, principalmente el punto donde vamos a llegar acá, el 1. ¿No? Obviamente, si el sistema tiene una ganancia diferente, no va a ser 1, así que hay que tomarlo en cuenta. Vamos a llegar hacia 0. Y el punto principal que vamos a analizar es este de acá. ¿No? El punto de cruce acá en menos 90 grados. ¿Por qué es el punto principal? Porque hay que recordar que para la fase menos 90 grados, sabemos cuánto es la frecuencia que vamos a utilizar. No, la frecuencia va a ser la frecuencia natural. Entonces, si sabemos que acá vamos a utilizar la frecuencia natural, podemos determinar cómo es queda la ubicación del complejo GJ omega, utilizando omega igual a omega n, ¿no? Entonces, utilizando omega igual a omega n, podemos determinar justo el punto de corte con lo que sería el eje imaginario. ¿No? Y de ahí podríamos tabular tal vez algún punto por acá, algún punto por acá. Usualmente los relevantes son un punto a 45 grados, o tal vez determinar directamente cuál sería el pico de resonancia para ver cuál es el valor más alto, ¿no? Algunas cosas por ahí. Pero más que eso, no vamos a ver mucho en Nyquist. Repito, Nyquist, la idea no va a ser tanto obtener información de Nyquist muy específica. No sé, queremos información específica, para eso sirve mejor lo que es Wodel. La idea de Nyquist es tener una información general de cómo se comporta el sistema, ¿no? Por ejemplo, viendo esto, podemos saber que el sistema empieza en 0 grados en fase y va a tener tendencia hasta menos 180 porque está llegando de esta manera asintótica, ¿no? Entonces podemos ir intuyendo que en este caso va a ser un sistema de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Si se encuentra todo nuestro sistema de segundo orden, han ido desde 0 hasta menos 180, ¿no? Entonces podemos ir intuyendo que es un sistema de segundo orden, ¿no? Por cómo está comportando. Y pues más que nada eso, ¿no? Después, como dije, más nos va a servir para lo que es criterio de estabilidad que para otra cosa. No, pero igual es importante saber cómo graficarlo para poder tener esta información a la mano. Ok, entonces, eh, un poco recalcando qué ocurre cuando el factor motivante es menor a 0.707, o sea, cuando existe pico de resonancia. ¿No? La gráfica la vamos a poner de esta manera, ¿no? Como decía, la frecuencia natural es la frecuencia de corte, la frecuencia de transición, en la cual pasamos de la recta de 0 decibeles, que es la recta inicial, a la recta de menos 40 decibeles por década, ¿no? Y también va a ser la frecuencia en la cual vamos a llegar a menos 90 grados. Vamos a ver lo que es la frecuencia de resonancia. Vamos a poder determinar lo que es la frecuencia de resonancia y ahí vamos a poder ver lo que es el pico de resonancia. ¿No? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en general, ¿no? Los sistemas que estamos viendo tenían un comportamiento de ese tipo, ¿no? Como que venían en 0 decibeles, y de ahí bajaban de alguna manera. 0 decibeles representa ganancia 1. Entonces, ¿qué significa tener un comportamiento de este tipo? ¿No? Significa que para todos estos términos, todas estas frecuencias bajas, el sistema en cuanto a ganancia no se había afectado o se había afectado muy mínimamente, ¿no? Porque estábamos un poco debajo de 0 decibeles. Y después comenzábamos a disminuir, o sea, estábamos atenuando lo que es la respuesta. Entonces, para frecuencias altas, la respuesta es muy atenuada. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos lo que es el pico de resonancia? Lo que va a ocurrir con el pico de resonancia es que va a haber un tramo de frecuencias en el cual la respuesta va a ser considerablemente acentuada, dependiendo del factor de amortiguamiento, ¿no? Entonces, cuanto más bajo sea el factor de amortiguamiento, el pico de resonancia es más alto, y tener un pico de resonancia más alto lo que va a implicar es que vamos a tener que la respuesta es mucho más acentuada, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo es el sistema que queramos trabajar, muchas veces vamos a querer evitar esto, ¿no? Porque lo que queremos evitar es que para alguna frecuencia en particular la ganancia se amplifique más de lo que debería, ¿no? Y fue eso que simplemente
tener estos picos de resonancias, es bueno analizarlos, es bueno tenerlos en cuenta para poder saber qué hacer con ellos, ¿no? Y después, como decía, en cuanto a la atenuación, va a ser dependiente de la pendiente, y cuanto más pendiente tenga, ¿no? Va a ser más, se va a atenuar mucho más rápido. Entonces, acá uno de segundo orden, ¿no? Complejos conjugados, tienen menos 40 deciles por década. Se atenúa mucho más rápido de lo que sería un sistema de primer orden que tiene una pendiente de menos 20 deciles por década, ¿no? Y pues más que nada eso, ¿no? Lo que vamos a ver es algo de ese tipo. Para las frecuencias cercanas a la frecuencia de resonancia, la señal se va a amplificar, ¿no? Y se puede amplificar mucho dependiendo del pico de resonancia. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando estamos en un factor de amortiguamiento mayor? ¿No? Que es cuando no hay frecuencia de resonancia. No hay pico de resonancia, no hay frecuencia de resonancia. Entonces, el sistema se va a comportar igual como mencioné en principio, ¿no? Acá no hace mucha variación en lo que es la entrada para frecuencias bajas, y para frecuencias altas atenúa lo que son las salidas, ¿no? Y la atenuación se va a dar por medio de esta pendiente. Nuevamente, menos 40 deciles por década. Eso es más relacionado a lo que es el orden del sistema que otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver eso un poco más cuando pensemos en sistemas un poco más complejos que tengan más componentes. ¿Qué más vamos a ver? Nos faltaba básicamente un par de elementos. Ya hemos visto lo que son polos ceros simples, hemos visto polos conjugados. Si tuviéramos ceros conjugados, no es muy común, pero si tuviéramos ceros conjugados, la idea es exactamente la misma que los polos conjugados, solo que de manera invertida. No, porque si hacen el cálculo es exactamente lo mismo, pero por un menos, tanto para el argumento como para el módulo en decibeles. Así que la respuesta es exactamente la misma, pero de manera invertida, así que no son muchos problemas. Lo que tenemos ahora es la ganancia. ¿Qué ocurre cuando separamos el elemento de ganancia? ¿No? Cuando sacamos el elemento de ganancia, ¿qué ocurre con el módulo? El módulo es una constante, va a ser siempre 20 logaritmo de k. ¿Y qué ocurre con el argumento? El argumento va a ser 0 menos b. Entonces, vamos a, cuando trabajemos con lo que es la ganancia y veamos cómo mantener de manera continua lo que sería lo que es el argumento, recuerden que les dije, la idea es mantener esto como una función de manera continua. Lo que vamos a tomar como consideración general va a ser esto. Si la ganancia es mayor que cero, el argumento va a ser cero. Si la ganancia es menor que cero, el argumento va a ser menos 180. Esto casi nunca lo vamos a ver. Es bien raro pensar en un sistema con ganancia negativa, pero puede ocurrir, así que hay que tener en cuenta eso. Y en ganancia, lo único que vamos a tener es una recta constante. ¿No? ¿Y dónde va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir a 20 logaritmo de k. Sí, entonces, bien directo de ganancia. En magnitud, una recta constante en 20 logaritmo de k. Y en fase, 0 si es que es k mayor que cero, menos 180 si es que k es menor que cero, ¿no? Y como dije, usualmente vamos a trabajar con este, 0 grados. ¿Qué ocurre con un retardo? ¿No? Cuando trabajamos con un retardo, no hacemos los cálculos. Para un retardo, en magnitud, nos va a salir 0 decibeles, siempre. ¿Y qué va a ocurrir con el argumento? El argumento va a ser una función lineal de lo que sería la frecuencia. Entonces, esto está en radianes y cuando graficamos, ¿no? En magnitud, lo que va a pasar es esto, va a estar en 0 decibeles, siempre. Y el argumento, como estamos viendo esto, es una recta de manera lineal. Y acá estamos viendo en escala logarítmica lo que es el omega. Se va a ver algo de esta forma, ¿no? Para frecuencias bajas va a ser muy cercano a 0 grados. No vamos a ver mucha diferencia hasta cierto punto y ahí vamos a ver que comienza a caer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a analizar el retardo en general? El retardo lo vamos a pensar un poco más en que esta es la fórmula que vamos a tener que analizar. Vamos a ver algunos puntos, usualmente cuando ya están las cosas estabilizadas, principalmente en frecuencias altas, que las cosas se estabilizan en rectas de determinadas pendientes, o en frecuencias bajas que están todavía medio estabilizados en 0 decibeles, ¿no? Ahí vamos a poder ver qué variación hay con respecto a lo que teníamos originalmente, y eso va a ser menos omega, ¿no?
Entonces va a ser la idea del retardo, ¿no? Para ante determinada frecuencia, no, cuanto más alta es la frecuencia, más va a ser la variación del argumento en radianes, nada más. Sí, no sé si hay alguna consulta acá. Principalmente va a ser en retardo, que es un poquito difícil de verlo muchas veces. No, entonces, continuemos. ¿Qué otro tipo de elemento podemos tener? Vamos a tener un integrador. No, ocurre muchas veces, ¿no? Que tenemos un polo en cero en nuestro sistema. Eh, calculamos lo que es el magnitud. Magnitud va a ser siempre menos 20 logaritmo de omega. No recuerdan, tenemos logaritmo de omega, así que esa es una recta. Y como no tenemos más algo ni nada por el estilo, es directamente una recta de dependiente de menos 20. ¿Y por dónde está pasando? Es una recta que está pasando por el punto de omega 1. ¿Y qué pasa con el argumento? El argumento va a ser de 1 sobre j omega. Este es directamente un número imaginario que está en la parte negativa, así que va a ser menos 90 grados. Entonces, para un integrador, lo que vamos a tener es esto. En magnitud, vamos a tener una recta dependiente de menos 20 decibeles por década, que va a pasar por la frecuencia 1 en 0 decibeles. Y en el argumento va a ser siempre menos 90 grados. ¿No? En Nyquist, ¿cómo vamos a verlo? ¿No? Pensemos un poco en las cosas en el infinito, ¿no? Para el módulo, cuando vamos hacia cero, va hacia infinito, ¿no? Y se encuentra que cambia con respecto a las otras cosas, porque las otras cosas que habíamos visto, cuando íbamos hacia cero, se iba hacia uno en general, ¿no? ¿Hacia dónde va a ir hacia uno? Va a ir hacia uno cuando vamos hacia frecuencia uno. Y cuando vamos a frecuencia infinito, va a ir hacia cero. ¿Y qué ocurre con el argumento? El argumento siempre va a ser menos 90. Así que lo que va a hacer en Nyquist, un integrador, es siempre estar en la línea del eje imaginario en menos 90. Va a empezar en el módulo menos infinito y de ahí va a irse a cero. De hecho, debería estar el sentido contrario a esta flecha, ¿no? La flecha debería ir en este sentido, ¿no? Porque va a ir desde infinito hacia cero. Entonces, eso va a ser como vamos a ver un integrador en lo que sería Nyquist. Me preguntan por el retardo. ¿Cómo se consigue el valor de retardo? El valor de retardo es propio del sistema, ¿no? Ya habíamos conversado de ello. El valor de retardo es cuánto tiempo demora en responder la salida, no ante una entrada, ¿no? Esta es la entrada, esta es la salida. ¿Cuánto tiempo demora en responder? Ese es el retardo. Ese es el valor de. Entonces, por eso no hay mayor inconveniente de cuánto es el valor de. Si se refieren a cómo obtenerlo a partir del diagrama de Bode, es un poquito más complejo como les mencionaba. En general, lo que tendrían que buscar es algún punto donde puedan conocer todos los elementos al retardo y ver el efecto del retardo. No digamos que para una frecuencia de 10 al cubo, ¿no? Una frecuencia alta. Sabemos que cuánto vale cada elemento. Un elemento vale, no sé, menos 90 grados, otro vale menos 135 grados. Tenemos los valores que tenemos. Y vemos el valor del todo el sistema. Podemos sacar cuánto vale esto de acá, ¿no? Cuánto sería el desfase que hay con respecto a lo que debería ser. Si queremos utilizar eh, esta gráfica para sumarla en vez de tratar de identificar el sistema, ¿cuánto sería este ángulo de acá? Este ángulo de acá sería menos 10 al cubo d en radianes. Lo pasaríamos a lo que es grados hexagesimales y eso sería lo que tendríamos que sumar. ¿Sí? Entonces, es eso. Conceptualmente, el retardo es esto de acá. ¿Cuánto tiempo demora en responder la salida con respecto a la entrada? No, si lo quieren ver como señales sinusoidales, si acá empieza la señal sinusoidal, entonces para el retardo
sería como que la salida recién empieza por acá. No, nuevamente habría un retardo. Es propio del sistema. De hecho, todos los sistemas tienen retardo, ¿no? Muchas veces es mínimo el retardo y podemos despreciarlo, pero existe, ¿no? Porque físicamente es imposible que las cosas se transmitan de manera instantánea de un lugar a otro, ¿no? El retardo existe, hay que ver si es que es necesario conciliarlo o no. ¿Sí? Entonces, volviendo, no teníamos el integrador, y habíamos visto cómo queda el integrador en Nyquist. ¿Y qué ocurre con integrales puras en general? No, nuevamente esto va a ser muy similar a lo que habíamos visto con lo que era el polo doble, ¿no? Las integrales puras la podemos pensar como una superposición de integrales simples, ¿no? 1 sobre n por 1 sobre n de manera consecutiva. Entonces, podemos hacer el cálculo directamente con esto de acá, ¿no? Y nos va a dar esto de acá. Y la respuesta es que básicamente las pendientes se van a ir multiplicando. Y eso lo podemos hacer también a partir de esta superposición de estas cosas, ¿no? Básicamente estamos sumando varias integrales. Y, por ejemplo, en lo que es ganancia, cada integral nos va a dar una pendiente menos 20, entonces se va a ir acumulando menos 20, menos 20, menos 20 hasta llegar al valor de n, ¿no? Y que es justo lo que tenemos acá, ¿no? Que es menos 20 n decibeles por década. Y eso, depende del orden de n, vamos a ver eso, ¿no? N1 ya hemos visto integral simple, menos 20 decibeles por década. N2 son dos integrales que se están acoplando, va a ir a menos 40 decibeles por década. N3 son tres integrales, menos 60 decibeles por década. ¿Qué ocurre en fase? En fase va a ser lo mismo, simplemente se va a multiplicar por n, lo que sería el menos 90 que pertenece al integral simple. Entonces para n1 es menos 90, para n2 es menos 180, para n3 es menos 270, ¿no? Simplemente estamos sumando lo que son las gráficas. Entonces, esto es con respecto a lo que sería una integral pura. Eh, ¿Qué ocurre con un derivador? Un derivador es la inversa de la integral, así que lo que veríamos con respecto a su diagrama de Bode es lo contrario, ¿no? Una integral tenía pendiente de menos 20 decibeles por década, un derivador va a tener pendiente de más 20 decibeles por década. Una integral tenía argumento de menos 90 grados, una derivada va a tener argumento de más 90 grados. Sí, totalmente lo contrario. Ok, entonces estos son los elementos principales, ¿no? De hecho, casi todo lo vamos a poder sacar a partir de esto de acá. Va a ser bien raro que algo no lo podamos sacar en base a los elementos que hemos visto acá en Bode. Y no sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Como los elementos, cómo interactuar entre los elementos. No, entonces, si tenemos todo claro, conforme a todo esto, vamos a poder hallar rápidamente lo que sería un diagrama de Bode de un sistema un poco más complejo. Entonces, no mucho tiempo, así que pasemos directamente a cómo y a hacer un poco más de análisis sobre el diagrama de Bode. Lo primero que vamos a definir es el ancho de banda. Entonces, ¿qué es el ancho de banda? El ancho de banda es un rango de frecuencias en el cual nuestro sistema no nos va a dar una atenuación muy notable, ¿no? Entonces, ¿qué nos referimos con una atenuación que sea notable? Cuando nos vamos a frecuencias muy altas, por ejemplo, en los sistemas en general, la atenuación es muy elevada, ¿no? Porque estamos teniendo pendientes muy altas en general, ¿no? Menos 20, menos 40 decibeles por década. Eventualmente estamos teniendo ganancias muy pequeñas, de hecho menores que uno, lo cual hace que se atenúen nuestras respuestas. Entonces la idea de tener un ancho de banda es poder determinar como que un rango de frecuencias donde podemos trabajar de manera tranquila, sin que nuestra respuesta se vea muy afectada y de esta manera poder todavía poder incluso hasta observar lo que sería la salida, ¿no? Porque eventualmente se podría totalmente eliminar, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra referencia? En general nuestra referencia va a ser que la tonación debería ocurrir en menos 3 decibeles. No, menos 3 decibeles con respecto a lo que tendríamos de manera normal. Y si tenemos una atenuación menor a ello, ya va a ser algo que vamos a considerar que sea notable. Entonces, tenemos un sistema
Este es un diagrama de Bode para un sistema de primer orden, por ejemplo. Eh, lo que vamos a buscar para ver lo que es el ancho de banda es donde cruza menos 3 decibeles, ¿no? Porque estamos empezando en cero, lo normal para nosotros va a ser trabajar en cero. Es como lo normal va a ser trabajar en cero. Lo que vamos a buscar es que ocurra en menos 3 decibeles, ¿no? Vamos a ver cuál es la frecuencia a la cual ocurre eso. Y nuestra idea va a ser que para frecuencias menores, nuestra atenuación no va a ser considerable porque lo máximo que vamos a atenuar es menos 3 decibeles. Pero para frecuencias mayores, lo que vamos a atenuar sí es considerable. ¿Ok? Entonces, esto va a ser nuestro ancho de banda. 3 decibeles por debajo de lo que trabajamos de manera normal. Sí, entonces, en este caso, en general, ¿por qué trabajamos con los 3 decibeles? Porque la amplitud va a bajar hasta 0.707 más o menos. Conforme tenemos valores más altos de lo que sería la atenuación, se nota claramente que la señal comienza a bajar mucho más de lo que debería, ¿no? De hecho, cuando la frecuencia, cuando la ganancia es mayor a cero, vamos a tener amplificación en vez de atenuación. Entonces, eso nos va a ser muy relevante con respecto a lo que queríamos, que es observar lo que es las señales con respecto al trabajo normal. ¿No? Si se amplía, mejor, hasta cierto punto, ¿no? Mientras esté dentro de los rangos físicos que tenemos, no hay problema. El problema es si es que comienza a atenuarse con respecto al rango normal de trabajo. Entonces, ¿por qué hablo esto del rango normal de trabajo? Porque acá estamos trabajando con 0 decibeles. Pero ¿qué ocurre si es que trabajamos para frecuencias bajas con otra cosa, digamos, que ocurre a 10 decibeles? ¿No? Si a frecuencias bajas tenemos 10 decibeles, lo que vamos a tener que buscar es una caída de 3 decibeles. O sea, el ancho de banda va a ser hasta 7 decibeles. ¿Ok? No vamos a buscar siempre lo que es menos 3 decibeles. Lo que vamos a buscar es 3 decibeles debajo de lo que ocurre normalmente a frecuencias bajas. ¿Ok? Y esto va a ser mucho para lo que es un poco el tema de filtros. No había hablado un poco del uso de filtros. Entonces, la idea de los filtros, como decía, es, por ejemplo, un filtro pasabajos, era que deje pasar frecuencias bajas, usualmente en esas señales, y que evite que pasen frecuencias altas, que suelen ser ruido. Entonces, el ancho de banda de un filtro lo que nos va a definir es más o menos cuál es el rango de trabajo que deja pasar, ¿no? Que es lo que nosotros consideramos que todavía está pasando de manera normal y que no estamos atenuando considerablemente como para que se elimine. Entonces, un ancho de banda para un filtro pasabajo, por ejemplo, lo vamos a ver de esta forma, ¿no? El rango normal es como que 10 a la 0, vamos a ver por acá. Y un filtro pasabajo se podría ver como un sistema de segundo orden de esta forma, ¿no? Esto podría ser con un factor de amortiguamiento un poco elevado. ¿No? Pues tenemos un filtro pasabanda. Un filtro pasabanda básicamente empieza con una pendiente, termina con pendiente y básicamente deja pasar una parte. No, nuevamente, hay que determinar cuál sería como que la frecuencia, el- la ganancia normal de trabajo. Usualmente lo consideramos cosas con ganancia uno, por eso trabajamos con lo que es 0 decibeles. Y habría que ver 3 decibeles debajo. ¿No? Si es que hay una ganancia propia del sistema, habría que considerarla para bajar 3 decibeles y en base a eso ver lo que sería el ancho de banda. Pero lo que pasaría acá es que deja pasar solo una parte. Entonces, para un filtro pasabanda, la función de transferencia sería algo de este tipo. De hecho, acá debería tener un S, perdón, se me pasó. Eh, ¿No? Tiene un derivador, por eso empieza con una pendiente y después aparecen los polos conjugados que pasan esa pendiente de más 20 a menos 40, a menos 20. No, simplemente es la transformación de agregar menos 40 decibeles por década. Y por último, ancho de banda para un filtro pasaltos, vamos a hacer desde su cierta parte hasta el final. No, acá el rango normal de trabajo que quisiéramos es frecuencias altas. Por eso que buscamos frecuencias altas y de ahí bajamos 3 decibeles. Nada más. No, ¿y cómo podríamos considerarlo como un sistema de ese tipo? Entonces, ya podemos ir viendo lo que comentaba en principio, ¿no? Filtros como funciones de transferencia.
¿no? Y ya tenemos una idea de qué funciones de transferencia pueden tener este funcionamiento como filtros. Entonces acá estamos viendo un filtro de segundo orden, ¿no? Obviamente si vemos un GS que sea un 1 sobre tau S más 1 y vemos cómo su respuesta va a tener una respuesta similar, entonces también vamos a poder considerarlo como que un filtro pasabajos, ¿no? Lo único es que el ancho de banda podría cambiar un poco, ¿no? Y eso podría cambiar un poco las cosas. Pero salvo eso, por ejemplo, un nodo de primer orden podría funcionar como un nodo de pasabajos, sin ningún problema, ¿no? La idea es simplemente ver que tenga esta forma. Y, y- y es por eso que nos es importante hacer este análisis de lo que es el ancho de banda. ¿Ok? Y después, ya teniendo en cuenta lo que es el ancho de banda, esto va a ser un concepto general. Vamos a ver cómo graficar un sistema, un bode, cuando tenemos varios ceros, varios polos en general, ¿no? Un sistema un poco más complejo. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Su idea va a ser separar las cosas, ¿no? Lo había mencionado en un principio, de por qué trabajamos de manera logarítmica. Es porque podemos separar los elementos del sistema, ¿no? Podemos separar los que son los ceros y los polos, ¿no? Dependiendo de qué tipo de son, ¿no? Pueden ser polos simples, ceros simples, pueden ser polos conjugados, ceros conjugados. Y para cada uno de ellos vamos a ver cómo es su respuesta en frecuencia, en diagrama de Bode. Y de ahí simplemente, por ejemplo, para lo que es ganancia, sumamos las ganancias de los polos, le restamos la ganancia de los ceros. Para lo que es el argumento, hacemos lo mismo, ¿no? Y con eso vamos a poder determinar las cosas, ¿no? Es un sistema de orden mayor, por ejemplo. Acá tenemos una pendiente inicial de menos 20 decibeles. De ahí podemos ver que cambia a menos 40 decibeles. De ahí puede cambiar de nuevo a menos 20 decibeles y puede cambiar de nuevo a menos 60 decibeles, ¿no? ¿Por qué puede ocurrir esto de acá? ¿No? Que empiece con menos 20 decibeles, puede ser que esto tenga un integrador inicialmente, ¿no? Empieza con un integrador, el integrador le está dando esa pendiente de menos 20 decibeles por década, ¿no? Y de ahí, ¿qué le vamos a sumar? ¿No? Tenemos que sumarle algo para que comience a tener los menos 40 decibeles por década. Entonces, en este punto, lo que se está agregando es un polo simple, ¿no? Se está agregando un polo simple para que se le agregue esa pendiente de menos 20 decibeles por década, ¿no? Después estamos regresando de menos 40 hacia menos 20. O sea, estamos agregando una pendiente de 20. Eso significa que acá estamos agregando lo que sería un cero simple. Y después estamos teniendo la caída de menos 20 a menos 60. Eso implica que hay dos polos, lo cual puede ser un polo doble o un par de polos conjugados, ¿no? Y viendo cómo se está comportando lo que sería la curva real, se encuentra hay como que un pico. Esto vendría a ser un pico de resonancia, entonces sería un par de polos conjugados, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Simplemente comenzar a sumar las cosas. Podemos determinar la gráfica exacta del integrador, la gráfica exacta del polo simple, del cero simple, de los polos conjugados, y ahí simplemente sumamos lo que son las gráficas, ¿no? Y lo mismo va a pasar en lo que sería en fase, ¿no? En fase tenemos, esta puede ser la gráfica del sistema. Inicialmente estamos en menos 90 porque tenemos un polo en el origen, ¿no? Que es el integrador. Después tenemos un polo simple en una frecuencia 2. Ese polo simple lo que va a hacer, ¿no? Lo primero que vamos a pensar es que el polo simple nos va a llevar desde menos 90 hasta menos 180. Va a comenzar a caer. Y va a comenzar a caer y la idea es que en frecuencia 2 debería llegar hasta menos 135, ¿no? Pero ahí tenemos un 0 en 10. No tenemos un 0 en 10. Este 0 en 10 acá va a comenzar a subir lo que es la fase. Entonces va a comenzar a cambiar como que la pendiente, ¿no? Recuerden que estamos esto pensando como que una aproximación rectas, ¿no? Al final esto va a ser como que lo tenemos que aproximar a curvas, pero la idea es que este cero va de cierta manera a contrarrestar a este polo.
los cambios de cierta manera lo va a contrarrestar. Por eso vemos un poco acá que se mantiene medio constante. Y después estamos teniendo un par de polos complejos, ¿no? Y los polos complejos, recuerden, nos van desde 0 hasta menos 180 y comienza a haber una caída. Y es lo que vamos a ver acá, ¿no? Como que la caída ya sumada con los cambios tanto del polo en 2 con el 0 en 10. Entonces, se siguen sumando lo que son las curvas. En la parte de fase puede ser un poquito más difícil de verlo tal vez. Ahí nos ya son mucho más lo que son los cambios que se puedan observar. Y principalmente hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, lo que podemos ver, ¿no? Polo en el origen, en el final vamos a tener que va a menos 90. Polo en 0 va hacia menos 90, ahí tenemos menos 180. Un 0 en 10 va hacia más 90 y regresamos a menos 90. Y un par de polos conjugados va a ir hasta menos 180. Con eso menos 90 que teníamos, llega hasta menos 270. Entonces es algo que deberíamos ver. En infinito, esto ya llega hasta menos 270. Partimos en menos 90. ¿Por qué? Porque todos estos empiezan en 0, pero tenemos un polo en el origen que parte de menos 90. ¿No? Y de ahí simplemente ver cómo son las tendencias con respecto a los cambios de fase. ¿No? Eso va a ser lo principal. Entonces va a ser un poco la idea de cómo sumar lo que son las gráficas para obtener el diagrama de Bode de un sistema un poco más complejo. Y no sé si hay alguna duda acá. Entonces, si queremos fijar, por ejemplo, este diagrama de Bode, lo primero es que tenemos que ponerlo de forma normalizada, ¿no? Como les dije, tenemos que separar lo que es la ganancia del sistema. De ahí todo lo demás tenemos que ponerlo en la forma de tau S más 1, CS más 1, ¿no? O de alguna manera que tenga ganancia 1. ¿Ok? Entonces podemos poner toda esta forma para poder obtener cuáles son los polos y los ceros que vamos a tener que trabajar. Y de ahí vamos a obtener el diagrama de Bode para cada uno de ellos. Lo que tenemos, tenemos una ganancia, tenemos un integrador, tenemos acá un cero simple, tenemos un polo simple y acá un par de polos conjugados, ¿no? Y la idea sería ver cómo es la gráfica para cada uno de ellos. Esto sabemos que es una recta, no va a ser muy relevante. Esto va a ser un par de rectas, tampoco tenemos cambios, ¿no? Simplemente vamos a tener que sumarlos. Esto de acá es un cero simple, así que empezamos en 0 y de ahí tenemos un cambio a más 20 decibeles por década. Así que tenemos una frecuencia de corte en 3. Acá es un polo simple, empieza en 0, comienza a tener una pendiente menos 20 en una frecuencia de corte. Eso va a ser una frecuencia de corte 2. Y después vamos a tener la frecuencia natural de este sistema, va a ser raíz de 2, ¿no? ¿Cuál es el factor de amortiguamiento? 0.35, así que vamos a tener un pico de resonancia. Entonces, para cada elemento vamos a sacar cuál va a ser la curva aproximada, ¿no? Elemento 1, una ganancia. La ganancia va a ser una recta horizontal, ¿no? El elemento 2 es un integrador. El integrador es una recta de una pendiente menos 20 decibeles por década, ¿no? ¿Qué vamos a tener en cuenta para esta pendiente menos 20 decibeles por década? Que en frecuencia 1 vamos a pasar por 0 decibeles. ¿Ok? Después tenemos el elemento 3, que es un cero simple. Así que va a ser 0 en un principio, pendiente de más 20 al final. ¿Dónde va a ocurrir? Va a ocurrir en 3, ¿no? Porque su frecuencia corta es 3. El cuarto elemento tenemos un polo simple. Polo simple con frecuencia corte 2. Entonces, el polo simple empieza en 0. De ahí tiene pendiente menos 20. Y esto ocurre con una frecuencia 2. Y ahí tenemos un par de polos conjugados con frecuencia natural de raíz de 2. Entonces, en frecuencia de raíz de 2 es donde vamos a tener el cambio. Acá está 0 decibeles y tenemos menos 40 decibeles, ¿no? Con un cambio en raíz de 2. Y como tenemos factor de amortiguamiento menor a 0.707, va a haber un pico de resonancia. Y eso lo vamos a ver acá en esta línea punteada, ¿no? El pico de resonancia. Y ahí tenemos que sumar todos. Entonces, lo de sumar todos podría parecer un poco complejo. Lo que nos vamos a ayudar un montón es que casi todas estas curvas, ¿no? Por ejemplo, la 3, 4 y 5 empiezan en 0, ¿no?
el polo simple, cero simple, los polos conjugados, empiezan en cero. Entonces, como empiezan en cero, en frecuencias bajas no nos va a ser relevante. Entonces, cuando traten de sumar lo que son las gráficas, la idea en general va a ser, empecemos en frecuencias bajas y vamos viendo qué cambios vamos a poder observar conforme vamos aumentando la frecuencia. Entonces, ¿qué ocurre en frecuencias bajas? En frecuencias muy bajas, los únicos que nos están aportando lo que es ganancia son el integrador, que es el elemento 2 de acá, y la ganancia por sí. ¿No? Entonces esto nos va a dar que inicialmente partimos una parte un poco más elevada con una pendiente de menos 20 decibeles por década. ¿No? ¿Qué ocurre con esa pendiente de menos 20 decibeles por década? Una frecuencia 1 va a cruzar a justo la recta de la ganancia. ¿Por qué? Porque justo en frecuencia 1 todos valían 0 y teníamos solo la ganancia. Al sumar queda la ganancia. ¿No? Después, ¿cuándo ocurre el primer cambio? El primer cambio va a ocurrir en la menor frecuencia de corte que encontremos, ¿no? La menor frecuencia de corte va a ser en raíz de 2. Entonces, el primer cambio va a ser un cambio dado por el par de polos conjugados. Sí, entonces, ese par de polos conjugados va a hacer que pasemos acá de una pendiente de menos 20 decibeles por década a una pendiente de menos 60 decibeles por década. ¿No? Porque estamos agregando 40 decibeles por década debido a esa pendiente que nos da el elemento 5. Después, ¿cuál es el siguiente cambio? El siguiente cambio es frecuencia 2. Frecuencia 2 para otro polo, ¿no? Un polo simple. Entonces, eso va a ser acá. Acá pueden ver tal vez ese puntito. Como está un poco cercano, tal vez se puede ver un poco raro, pero lo que está pasando ahí es que en frecuencia 2 estamos haciendo un cambio a menos 80 decibeles por década. ¿Por qué? Porque estamos agregando 20 decibeles por década por el polo. Después, ¿cuál es el siguiente cambio? El siguiente cambio va a ocurrir en frecuencia 3. ¿No? Y el cambio de frecuencia 3 va a ocurrir más o menos por acá. ¿No? Esa es frecuencia 3. ¿Qué estamos agregando en frecuencia 3? En frecuencia 3 estamos agregando lo que es un 0. Como se está agregando un 0, el 0 lo que nos va a dar es más 20 decibeles por década. Estamos con menos 80, entonces regresamos a menos 60 decibeles por década. ¿No? Y de ahí ya no hay más cambios en pendiente. ¿No? Ya hemos analizado todos los componentes que nos generan cambios en pendiente. Y quedaría en eso. Entonces la parte final va a ser menos 20 decibeles por década. ¿No? Entonces va a quedar acá finalmente con una pendiente menos 60 decibeles por década. Perdón. Entonces esa es la aproximación por medio de líneas. ¿No? Por medio de líneas vamos viendo cuáles son las pendientes que vamos teniendo y que van cambiando con respecto a las frecuencias de corte que vamos teniendo. Y siempre vamos a hacer eso, vamos a ir viendo, agregamos 20, quitamos 40, dependiendo de la cantidad de polos y ceros que tengamos en cada punto en particular. Y después que tenemos eso, ya podemos darle un poquito más de detalle. ¿No? Por ejemplo, ¿cuáles eran los principales detalles que podíamos tener? El pico de resonancia. No tenemos un pico de resonancia, entonces eso va a implicar que al momento de sumar las curvas, se vaya un poco por arriba, como con una especie de pico. ¿No? Va a ser muy cercano justo a la frecuencia natural, no va a ser muy alejado, entonces podemos graficarlo de esta forma, bien cercana justo al cruce de las rectas que teníamos. Y de ahí, ¿qué más teníamos en cambios? Un poco los errores que se generan en los cambios de los polos y ceros, no van a ser muy representativos, ¿no? De ahí tratamos de seguir siempre con la curva un poco a las rectas, y en la parte de frecuencias muy elevadas, finalmente, la curva va a tener que coincidir con la que es la recta. No coincidir exactamente, sino va a ser muy cercano que gráficamente no tiene mucho sentido graficarlo por separado. ¿No? Lo hacemos coincidir simplemente para notar que ya estamos en frecuencias altas. Y listo. De esta manera graficamos lo que sería el diagrama de magnitud. Y como decía, en principio podría parecer un poco complejo, ya que se ve ahí todo uno encima de otro. Pero no tienen por qué hacerlo de esta manera. De hecho, no tienen por qué graficar todo uno encima de otro. Pueden graficar cada uno por separado y de ahí simplemente ir sumándolos de a pocos, ¿no? Y como decía, la idea de ir sumándolos de a pocos es ir las frecuencias en ese sentido. No vamos de izquierda a derecha y simplemente vamos viendo los cambios en pendiente.
¿no? Y es por eso que nos sirve mucho lo que es la aproximación por rectas. Vamos viendo los cambios en pendiente y con ello vamos viendo cómo va quedando la curva final. De ahí simplemente le hacemos un poco de detalle con respecto a lo que serían los cambios que existen, los pequeños errores, los picos de resonancia, y de ahí quedaría. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al diagrama de magnitud? ¿Cómo se determinó? No, de ahí lo que vendría a ser es el diagrama de fase. En este caso, como las frecuencias están muy cercanas, va a ser un poquito difícil dar un poco más de detalle, así que vamos a hacer cosas más generales, como por ejemplo, nuevamente los elementos, ¿no? Ganancia tenemos que es fase cero. Integrador tenemos que es fase menos 90. Este es un cero simple. Tenemos que la fase va desde cero hasta más 90. Y en 3 deberíamos tener 45 grados. Este es un polo simple. Eso va a significar que va a ir desde cero hasta menos 90. Y en 2 vamos a tener menos 45 grados. Y este es un par de polos conjugados. El factor de amortiguamiento no es ni muy bajo ni muy alto, así que no va a ser una pendiente tan empinada, pero ni tan baja. Entonces va a ser una gráfica que va desde cero hasta menos 180, ¿no? Y una curva relativamente de esta forma, ¿no? Donde va a pasar el menos 90 va a pasar justo en raíz de 2. Y de ahí es simplemente sumar. Nuevamente podemos ir de izquierda a derecha. Es una idea que generalmente funciona. Entonces, izquierda a derecha, todas estas cosas van a ir hacia 0 grados. Empezamos a menos 90. Entonces, vamos a empezar a menos 90 grados. ¿Ok? De ahí otra cosa que podríamos hacer es ver cómo queda todo al final. ¿No? Al final tenemos un cero, menos 90, menos 180, más 90. ¿No? Entonces va a quedar finalmente menos 270. Entonces podemos ver la parte inicial, que es menos 90, la parte final, que es menos 270, y de ahí tratar de dar un poco de detalle en la parte interna. ¿No? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Quien va a dar mayor predominancia va a ser en este caso este par de polos conjugados. ¿No? Como dije, como están todas las frecuencias muy cercanas, los cambios no van a ser muy notorios. ¿No? Lo que va a pasar mucho es que el cambio que se genera con este polo va a estar contrarrestado con el cambio que se genera en este cero, porque las frecuencias son muy cercanas. ¿No? Y es por eso que al final de lo que teníamos esta pendiente acá se acentúa un poquito más, nada más, porque el 3 ocurre un poco antes, pero de ahí nada más, no hay mucho cambio. Y el diagrama de fase quedaría algo de esta forma. ¿Dónde podríamos notar cambios? Por ejemplo, si tuviéramos digamos, un polo que va así y tengamos un cero que va de esta forma, ¿no? Donde los polos, el polo y el cero están bien alejados entre sí. ¿No? ¿Cuál va a ser la relación usual? Nuestra relación usual va a ser que el punto donde digamos que ya está muy cercano a la parte final. No, si esto es un polo, ¿no? Que va desde cero hasta menos 90, la relación usual va a ser que una década después ya está muy cercano a menos 90. De igual manera para un cero. ¿No? Si este es un cero, que va desde cero hasta más 90, vamos a decir que una década después ya está muy cercano a 90, y de hecho una década antes va a estar recién empezando a salir desde cero. Igual para esto de acá. Una década antes recién estamos saliendo desde cero. Entonces, ¿qué va a pasar cuando lo sumemos? ¿No? Obviamente van a empezar en cero, porque los dos empiezan en cero. Después tenemos el cambio del primer polo, que hoy está a menos 90. Y si están considerablemente separados, va a llegar a muy cercano a menos 90 antes que exista el cambio del cero. Y de ahí recién vamos a ver el cambio del cero, que lo va a llevar hacia cero, ¿no? Porque acá vamos a tener más 90 menos 90. Lo va a llevar hacia cero. Entonces podríamos tener un diagrama de fase de este tipo, ¿no? Donde cuando los polos y ceros están bien separados, se puede hacer una diferenciación un poco mejor de cuál es el comportamiento por cada uno de ellos. Nuevamente es simplemente sumar gráficas. Y este tipo de cosas se van a ver muy claramente cuando, como decía, ¿no? Los polos y ceros están muy alejados. Usualmente una o dos décadas alejados ya van a dar gráficas de este tipo.
No, si comienzan a cruzarse, por ejemplo, acá, digamos, algo de, si este es el, si una década después está por acá, digamos, no, mucho. Eh, Pensaría algo como este tipo de acá. Eh, una década está por acá, este es el cero, una década está por acá. Entonces, lo que va a ocurrir es, vamos a tener que hay una parte de acá donde todavía hay cambio por ambos lados. No, uno no está sentado todavía en 90 grados, el otro todavía está cambiando desde 0 grados. Entonces, al final, lo que vamos a tener es una gráfica similar a esta de acá, solo que esta se llega a sentar un poco en menos 90 grados. Va a ser una gráfica un poquito más baja. No va a llegar a menos 90 grados, tal vez llegue a menos 60 grados o algo por el estilo. ¿No? Va a depender mucho de qué tan separados estén los polos o no. Y al final, como dije, nuestro objetivo no va a ser dar tanto detalle en la parte de fase, simplemente dar un poco el comportamiento y notar esto, ¿no? Si es que el comportamiento va a llevarlo hasta menos 90, si el comportamiento lo va a llevar hasta una parte intermedia. Mientras se noten estas cosas y se expliquen, el bosquejo va a ser totalmente válido, ¿no? Y es lo que tenemos que ir notando en estas partes de acá. Pues no sé si hay alguna duda cómo trabajar fase en general, cómo se trabajaría estas cosas de acá. ¿No? Entonces sería esto. Acá Smith está terminando de explicar lo que había detallado yo, ¿no? Dónde ocurren los cambios, dependiente y todo eso de ahí. Y lo que podemos hacer también en la forma inversa, ¿no? A partir de la gráfica de Bode, poder sacar lo que es la función transferencia. Entonces, usualmente lo vamos a hacer de las aproximaciones rectas. Y nuevamente, pensar un poco en qué cosa está cambiando acá, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos aproximadamente una década y acá estamos subiendo 20 decibeles. Entonces, esta es una pendiente de menos 20 decibeles por década, ¿no? Después, ¿qué ocurre en esta parte de acá? Este es, diríamos que es menos 36, así que bajó 40 decibeles en una década. Entonces, esta es una pendiente de menos 40 decibeles por década. Y la siguiente, no tenemos mucha información, pero parece que es una pendiente un poco más empinada, así que podemos asumir que sea menos 60 decibeles por década. ¿No? Si tuviéramos más información, podríamos determinar si es que es menos 60, menos 80 o algo por el estilo. Entonces, tenemos menos 20 decibeles por década. Esto va a implicar que estamos trabajando con un integrador. De ahí tenemos un cambio de menos 20 a menos 40. Eso significa que en este punto de acá estamos teniendo un polo simple. Estamos en un polo simple, ¿y cuál sería su frecuencia de corte? Su frecuencia de corte sería 1. Y después acá, estamos en otro cambio de menos 40 a menos 60, significa otro polo simple. Tenemos un polo simple, ¿y cuál sería su frecuencia de corte? Su frecuencia de corte sería 10. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos? Tenemos un integrador, que es un 1 sobre s. Tenemos un polo simple, que es con frecuencia de corte 1, así que sería 1 sobre s más 1. Y tenemos un polo simple con frecuencia de corte 10. Recuerden que la frecuencia de corte es 1 sobre tau, así que tau sería 0.1, sería 1 sobre 0.1 s más 1. ¿Y qué nos podría faltar? Posiblemente una ganancia. Entonces habría que determinar dónde ocurre la ganancia. ¿Cómo determinamos dónde ocurre la ganancia? Lo usual es pensar en frecuencia 1. ¿Qué ocurre en frecuencia 1? En frecuencia 1, el polo simple de acá tiene ganancia 0 porque todavía está, al menos en la estimación por rectas, es justo la frecuencia de corte, entonces no hay ningún inconveniente. En frecuencia 1, este polo simple también tiene ganancia 0 porque no va a afectar en nada. En frecuencia 1, el integrador tiene ganancia 0. Entonces, cuando veamos ganancia en frecuencia 1, lo que vamos a ver es lo de K. Entonces, según esto, en frecuencia 1 tenemos 6, que significaría que 20 logaritmo de K debería ser 6. ¿Ok? Esto cumple porque estamos trabajando con ganancia 1, tengan cuidado. Eh, si en porque estamos trabajando con ganancia 1 y porque todos tienen ganancia 0 en frecuencia 1, perdón.
¿Ok? Si alguno de ellos no tuviera ganancia cero, habría que hacer un análisis un poquito diferente. No, usualmente lo que yo recomiendo es ir a frecuencias menores. Nos vamos a frecuencias menores y ver, buscar frecuencias menores donde todos los elementos tengan ganancia cero. Y posiblemente el único que no tenga ganancia cero en frecuencias menores va a ser o un integrador o un derivador. ¿No? Y ahí simplemente buscar cuál sería la ganancia de ese elemento. Y ahí nos valemos un poco de cuál va a ser la pendiente que tenemos y cuántas décadas estamos yendo hacia atrás. Y de ahí simplemente nuevamente hacer la suma y verificar. Por ejemplo, podría haber dicho en frecuencia 0.1. ¿Qué ocurre en frecuencia 0.1? Esto tiene ganancia cero, esto tiene ganancia cero. Este no tiene ganancia cero, pero ¿cuánto es su ganancia? Si vemos el gráfico de un integrador, es pendiente de menos 20 decibeles por década. Sabemos que en frecuencia 1 tiene ganancia cero. Entonces en frecuencia 0.1, que es una década antes, va a tener ganancia 20 decibeles. Entonces, ¿cómo sería la ganancia total del sistema? Sería 20 decibeles por parte del integrador, más 20 logaritmo de k por parte de la constante. Y esto debe ser igual a lo que tengamos en 0.1, que en este caso era 26. No, nuevamente vamos a llegar a lo mismo, pero esto podría servir, por ejemplo, si es que el polo simple hubiera salido antes. No, porque si el polo simple hubiera salido antes, en frecuencia 1, esta ganancia no iba a ser cero. ¿No? Entonces, es un error que también se comete muchas veces, pensar que siempre en ganancia 1 vamos a tener lo que es el 20 logaritmo de k igual a lo que tengamos en ese punto. No siempre es cierto. Hay que analizar cuáles son las frecuencias de corte. No, y como digo, en general yo recomiendo irnos antes de la frecuencia de corte más baja para poder determinar exactamente cuál sería la ganancia. Sí, entonces voy a detallar tal vez esto un ejercicio que voy a subir luego, ya es un poco más de la una. Pero la idea es esta, siempre en general, aproximarlo en función a las cosas que tenemos. Y al menos todos los elementos, salvo la ganancia, son bien sencillos de aproximar. ¿No? Son bien sencillos de aproximar con respecto a las frecuencias de corte que podemos ver, las pendientes que podemos ver. ¿No? Si tuviéramos algún pico de resonancia por ahí, vamos a saber que es un sistema de segundo orden con polos conjugados y vamos a poder determinar también los polos conjugados. De acuerdo al pico de resonancia vamos a poder ver cuánto sale el factor de amortiguamiento. Si el factor de amortiguamiento no sale muy grande, vamos a poder aproximar la frecuencia de resonancia con la frecuencia natural, ¿no? Y más que nada eso. Entonces, eso sería la parte de cómo aproximar una función de transferencia a partir de respuesta del diagrama de Bode. No, como dije, voy a tratar de ver algún ejercicio en el cual el K se tenga que hallar de una manera diferente para que lo puedan ver, ¿no? Pero el único problema que podrían tener es eso, es determinar el K. De ahí los demás elementos es bien sencillo por medio de las frecuencias de corte, pendientes y esas cosas de ahí. Sí, entonces no sé si hay alguna duda hasta acá. ¿No? Y acá un poco de detalle el proceso que les había mencionado. Cómo queda la frecuencia aproximadamente de la función de transferencia. Acá explica lo de la ganancia, que lo ven en frecuencia 1. Solo, como mencionaba, no se mecanicen a que siempre sea en la frecuencia 1, porque a veces no va a ser cierto. Hay que tener cuidado con ello. Y después pueden ver las cosas en MATLAB, ¿no? En MATLAB, como decía, el comando es básicamente bode. Definen su función de transferencia, pasan por bode y pueden ver cómo queda el diagrama de bode. Y pues rápidamente, ¿qué cosa nos da Bode? Nos va a dar una gran información sobre cómo se esperaría que sea la respuesta ante cada una de las señales sinusoidales, ¿no? Entonces, de diferentes rangos, podemos ver cómo es la respuesta ante diferentes señales sinusoidales y diferentes frecuencias. Y de esa manera podemos ver rápidamente cómo se va a comportar de acuerdo al tipo de entrada que queremos, ¿no? Recuerden que si no es una entrada sinusoidal, podemos utilizar la transforma de Fourier para saber cuál es el rango que nos va a interesar. Lo otros, podemos ver las cosas como filtros, ¿no? Ya había mencionado los sistemas de segundo orden, dependiendo un poco de cuántos ceros tengan, se pueden ver como filtros. Y en general, un sistema más complejo se puede ver como un filtro más complejo, obviamente, ¿no? Tratar de tener más información en algún lado, cambiar un poco donde quede el ancho de banda, y ahí se puede diseñar ese tipo de cosas.
¿no? Y, ¿Y qué más? No, lo último, la parte de... Esta es la gráfica que tenemos de un derivador, ¿no? Entonces, hay sistemas que son pues, prácticamente derivadores, ¿no? Ven lo que miden directamente el cambio. Se puede ver rápidamente con esto de acá, ¿no? Entonces, podemos ver rápidamente qué tipo de sistema estamos trabajando, netamente viendo lo que es la tendencia que vamos a tener en el sistema, ¿no? En lazo cerrado vamos a trabajar de manera un poco similar, ¿no? Y la información que vamos a obtener de lazo cerrado la podemos obtener a partir del sistema lazo abierto. Sí, vamos a hablar un poco más de esto luego. Y nada, entonces estas son las verificaciones que usualmente vamos a trabajar, ¿no? Como decía, ancho de banda es algo muy común. Vamos a trabajar con lo que es el pico de resonancia, la frecuencia de resonancia, ¿no? Y la razón de corte. ¿No? La razón de corte es como que la pendiente final que vamos a tener del sistema, ¿no? Va a depender un poco, va a ayudar en algunas cosas en particular. Entonces, esto es lo que vamos a ver en cuanto a diagrama de Bode. No, más que esto no vamos a ver directamente con diagrama de Bode. Cuando hagamos diseño vamos a trabajar con varios bodes y ver cómo hacer estas cosas. Sí, pero en cuanto a qué cosa es diagrama de Bode, cómo graficarlo, cómo obtener funciones de transferencia, es más que nada lo que hemos mencionado acá. Sí, no sé si hay alguna duda más. Eh, si no, para terminar la grabación, me estaban haciendo una pregunta al interno sobre el laboratorio, si lo puedo responder ahorita que termino de responder cualquier duda que tengan. No, entonces esto sería todo con respecto a la clase de hoy. Entonces, déjenme esto.